ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Estamos escuchando en estos días la narración de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, camino de la tierra prometida, que es todo una imagen de lo que es también nuestra vida cristiana. Hemos sido librados por el Señor con la gracia del bautismo de nuestros pecados, y vamos caminando. La vida es como una peregrinación por el desierto de la vida, camino del cielo, y ese es nuestro destino. Pues bien, este pueblo liberado de la esclavitud, hay momentos en que se cansa, se aflige y murmura contra Dios, murmurando en este caso contra Moisés y contra Aarón, y quejándose continuamente. En ese trayecto, el pueblo de Dios, cuando tenía una dificultad, ya empezaba a murmurar, a criticar, a quejarse de todos y de todo, hasta de Dios. Y eso nos pasa también a nosotros, que muchas veces en nuestra vida, pues cuando nos ocurre algo que no nos agrada, que no está en nuestros planes, que nos hace sufrir de alguna manera, seguidas sale ese quejarse, ese pedir cuentas a Dios, ese murmurar contra Dios o contra los demás. Siempre buscamos un culpable, un culpable.
no sabemos afrontar las dificultades, los problemas, los sufrimientos de la vida. Se quejaba el pueblo de Israel de que no había agua, no tenían agua, ¿no? Y Moisés y Aarón, hombres de Dios, aunque no perfectos tampoco, ¿qué hacen? Van a la tienda del encuentro, se postran y oran. Y oran. Y de ahí reciben pues una palabra de Dios que les dice el Señor: saquen agua de la roca. Con el bastón que tienes, ve y saca el agua de la roca para que beban ellos y sus ganados. Y así lo hizo Moisés, pero lo hizo dudando. O sea, la falta de Moisés es que no tenía una fe suficiente en el Señor como para decir: lo ha dicho el Señor, yo lo ejecuto, yo lo hago y Dios cumplirá su palabra. Dio un golpe, se puso nervioso y dio otro golpe. Dudó del Señor. Y el Señor pues tiene que purificar, que castigar a Moisés y a Aarón, no dejándoles entrar en la tierra prometida. De la roca brotó el agua que el Señor había prometido y se saciaron todos, porque el Señor va cuidando a su pueblo en todo el caminar, como nos cuida también a nosotros, como nos cuida. Nuestro problema es que a veces no nos dejamos cuidar por Dios y a veces pues el Señor nos tiene que cuidar incluso aunque no nos guste. Es como cuando éramos chiquitos y nuestras mamás nos agarraban y sí o sí nos tenían que limpiar, aunque nosotros estábamos ahí chillando y pataleando, pero sí o sí nos tenían que limpiar por nuestro propio bien. Bien, así somos también nosotros, queridos hermanos. Nos tenemos que ver reflejados en ese pueblo que camina, que sabe cuál es su destino, la tierra de promisión. Nosotros sabemos también qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, una morada en el cielo, pero que en la peregrinación pues hemos de mantener la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, como hemos escuchado en la confesión de San Pedro, y hemos de mantener el amor a Dios y a los demás, para que lleguemos, a pesar de las dificultades, de los sufrimientos y de los problemas que surjan en el trayecto, al final lleguemos a la meta. Y eso es lo que nos tiene que importar de verdad, llegar a la meta, que sabemos cuál es. Nosotros no vamos por el mundo sin saber a dónde vamos. Nosotros sí lo sabemos, porque el Señor nos lo ha dicho. Nos ha marcado el trayecto y nos ha marcado la meta. El camino es Cristo, la meta es el cielo. Entonces aprendamos también a afrontar los momentos de sufrimiento, de desconcierto, los momentos de duda, como parte del camino, como algo que nos puede ayudar incluso a madurar como seres humanos y a santificarnos como cristianos, ofreciendo al Señor aquello que nos preocupa, que nos hace sufrir, que nos desconcierta. Todo es para nuestro bien, todo lo que el Señor va permitiendo en nuestra vida es para nuestro bien. También aquello que no entendemos o que no nos gusta, también es para nuestro bien. Pero hay que recibirlo con una actitud de confianza en el Señor, sin dudar nunca de la bondad de Dios. Y entonces llegaremos a buen fin. Hagamos como Moisés, ante los problemas, ante las dificultades. Moisés, en vez de enfrentarse al pueblo,
lo que hizo fue ir a orar. Cuando tenemos responsabilidades las personas y tenemos bajo nuestro cargo otras personas, los padres, por ejemplo, de familia, los sacerdotes, los profesores, y todos aquellos pues que tenemos una vocación de atención a los demás, a veces no es fácil. A veces cuánto sufren a veces los padres, ¿no? Porque sus hijos se ponen rebeldes, no escuchan, se ponen tercos, ¿no? ¿Qué hacemos? Orar. ¿Cuántas veces los sacerdotes pues tenemos que sufrir el que estamos dando la palabra de Dios, santificando con los sacramentos, y muchos no quieren, no hacen caso, quieren ir por otro camino? ¿Qué tenemos que hacer? Postrarnos en la presencia del Señor y encomendar al Señor todo eso que tenemos. Tenemos que aprender de Moisés. Y luego, fortalecidos por el Señor, volver, como hizo Moisés, a servir al pueblo que el Señor le había encomendado, pero sin dudar nunca en la misericordia del Señor. Bien, pues que veamos ahí reflejada nuestra vida. Es verdad que ellos pasaban por un desierto terrible, como dice la Escritura de hoy, en el que no había nada, pero se olvidaban de que Dios era el que les llevaba por ese camino. Y quien a Dios tiene, nada le falta, dice Santa Teresa. Solo Dios basta. Que crezcamos en esa confianza, en el amor y en la providencia de Dios. Que así sea. Nos ponemos en pie.